Muy buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a la primera jornada del seminario La Ciencia del Lenguaje de la Ciencia. Este seminario es organizado en conjunto por el proyecto Ciencia 2030 de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de esta universidad, y cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Facultad de Física y de la iniciativa INES I+D del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Este evento estará siendo transmitido vía YouTube a instituciones de educación superior en Chile y el extranjero. Saludamos entonces también a quienes nos escuchen en la transmisión online. Para dar comienzo a este seminario, dejo con ustedes a la profesora Natalia Leiva Salum, coordinadora del área de habilidades comunicativas del proyecto Ciencia 2030 de la UC. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Quisiera en primer lugar saludar de manera especial a las autoridades que nos acompañan hoy, al decano de la Facultad de Letras, profesor Patricio Lizama, a la vicedecana de la facultad, profesora Rosa María Lazo, a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Biológicas, profesora Cecilia Riquelme, y al decano de la Facultad de Física y director del proyecto Ciencia 2030, profesor Máximo Bañados. También saludamos muy cordialmente a las y los profesores de ciencias y a las y los estudiantes de pregrado y posgrado de ciencias, y a las y los estudiantes investigadores y profesores de lingüística y alfabetización académica. Un saludo especial a las y los profesores y futuros profesores de ciencias que se han interesado por esta actividad y a los integrantes de equipos de Ciencia 2030 de esta y otras universidades chilenas que nos están acompañando. El seminario La Ciencia del Lenguaje de las Ciencias está pensado para ser un espacio de reflexión y de discusión sobre dos puntos fundamentales. Primero, la relación que existe entre el lenguaje y la ciencia, si es que existe alguna, y segundo, la colaboración interdisciplinaria que se puede dar en la formación científica a partir de la conciencia de esa relación entre lenguaje y ciencia, que asumimos entonces como verdadera. Estos puntos de interés surgen en el marco del trabajo que estamos realizando en el área de habilidades comunicativas en el proyecto Ciencia 2030. Hemos organizado el seminario en tres momentos. Un primer momento de plantear preguntas y desafíos, un segundo momento de explorar una manera de entender el lenguaje que puede ser productiva para abordar estos desafíos, y un tercer momento de conocer experiencias que han aplicado con éxito esta concepción del lenguaje a la formación de científicas y científicos. En nuestro seminario tendremos presentaciones en español y en inglés. Esto demuestra que el vínculo entre ciencia y lenguaje va mucho más allá de cuestiones idiomáticas. Es un tema relevante para todas las lenguas. En definitiva, nuestro propósito con este seminario es propiciar una concientización acerca del rol que juega el lenguaje en la construcción de conocimiento científico, conocer estrategias de enseñanza que han sido empleadas con éxito en distintas partes del mundo y, algo muy importante, abrir el espacio para la discusión interdisciplinaria. Quisiera invitar ahora al profesor Máximo Bañados, decano de la Facultad de Física de la Universidad Católica y director del proyecto Ciencia 2030, a compartir unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, bienvenidos a todos y todas. Debo confesar que me resulta difícil hablar después de Natalia, experta en lingüística, pero intentaré hacer lo mejor posible. Bueno, quiero saludar principalmente y fundamentalmente, para empezar, a los invitados internacionales de este seminario. Ellos han recorrido muchos kilómetros para compartir su experiencia con nosotros, así que estamos muy agradecidos por este esfuerzo. En esta breve introducción quisiera dedicarle algunos minutos a explicarles un poco qué es lo que es el proyecto Ciencia 2030 y cuáles fueron sus orígenes. Este proyecto nació de una reflexión sobre el estado de la ciencia en Chile y cómo podríamos avanzar en resolver algunas de las dificultades que tiene. Ustedes saben, la ciencia en Chile está muy desarrollada, pero también hay grandes dificultades, grandes desafíos y muchas oportunidades. La idea fue dar una mirada de mediano y largo plazo
Más allá de escribir una carta en el diario pidiendo más presupuesto o ir a visitar a un ministro o ministra. El diagnóstico realizado, y que fue hecho inicialmente al alero de la Asociación de Decanos de Ciencias del CRUCH, y que era compartido por Corfo, este diagnóstico, es que la ciencia en Chile debe diversificarse, debe ampliar su campo de acción. Junto con la necesaria generación de conocimiento, la ciencia debe cumplir además otros roles como la innovación, el emprendimiento y la solución de problemas prácticos. La comparación con países más avanzados que nosotros mostró el camino de manera muy clara. En un país desarrollado, típicamente todos los países que siempre mencionamos, un 70% de la ciencia que se hace es aplicada y un 30% es básica. En Chile y también en todos los países subdesarrollados ese porcentaje es exactamente al revés. Un 30% es aplicado y un 70% es ciencia básica. Ahora, era clarísimo que teníamos que enfrentar esa brecha, pero por supuesto la idea no es achicar la ciencia básica de manera de mejorar el porcentaje. Lo que tenemos que hacer es trabajar para ampliar el campo de la ciencia aplicada. El problema estaba claro y había que ponerse mano a la obra. Bueno, así nació el proyecto Ciencia 2030, impulsado por Corfo. Hoy día está en ADIT, pero digitalmente fue creado en Corfo. Nosotros postulamos y nos adjudicamos primero una primera etapa de benchmarking y de diseño, que ocurrió en el 2019. Ahí se sentaron las bases de lo que queríamos hacer y luego postulamos la implementación en el año 2020, cuando comenzamos este trabajo. El proyecto tiene 4 pilares que abordan los temas de investigación, formación de posgrado, igualdad de género en la ciencia y también el tema de habilidades transversales, importantísimo en la formación de pregrado, y ese es el tema que nos convoca hoy día. Por eso no voy a hablar mucho de los otros pilares, sino que quiero más bien concentrarme solo un minuto en el pilar de habilidades transversales. La necesidad de este pilar surgió de manera clarísima. Debíamos entregar a nuestros estudiantes una visión más completa de la ciencia, en particular, entregarles habilidades que les permitan desarrollarse no solo dentro del laboratorio, sino además en otros ambientes. Pongo énfasis en que aquellos estudiantes que continúen el trabajo en el fascinante laboratorio también serán beneficiados por este conjunto de habilidades extras que ahora van a recibir. Nuestro objetivo es complementar la formación de científicos de la UC con actividades que desarrollen las llamadas habilidades del siglo XXI. Me refiero al trabajo colaborativo, aprender a comunicarse bien y también tener una mirada estratégica de su futuro y desarrollo profesional. En este punto me gustaría agradecer al profesor Jan Kiwi de la Facultad de Matemáticas, que con mucha inteligencia y compromiso dirigió el comité que elaboró esta propuesta. Fue un trabajo complejo que involucraba 7 carreras simultáneamente en 4 facultades de la UC. Nada simple, pero estamos muy contentos con el resultado del diseño, que se ha ido aplicando de manera gradual. Primero en matemáticas, el próximo año comienza física, astrofísica y química, y luego el año subsiguiente las 3 carreras de ciencias biológicas. Bueno, este trabajo dio paso a una fructísima relación con la Facultad de Artes. Aprovecho de saludar aquí a mi colega Patricio Lizama. Muchas gracias por estar aquí, Pato. Una muy buena colaboración entre las ciencias y las letras. Y esta colaboración nos entregó, por ejemplo, este seminario. Para ya comenzar a despedirme, quisiera citar a un legendario físico norteamericano, Richard Feynman, Premio Nobel de Física del año 1965 por la electrodinámica cuántica, una teoría, créanme, que es muy compleja. Feynman tenía una frase que era muy lúcida. Si no puedes explicar algo en lenguaje sencillo y directo, es porque no lo entiendes. Tan simple como eso. A mí me parece una frase muy atingente a lo que nos convoca hoy día. En la física, en la matemática, la biología, la química, muchas veces nos escondemos detrás de complicados guarismos matemáticos o terminología técnica y creemos que solo ahí está la profundidad del conocimiento. Es cierto que el lenguaje de ciertos procesos es complejo. Hago aquí la analogía con una partitura de una sonata de Beethoven. Los invito a leerla. Esa partitura es tan compleja como un paper de bioquímica o de topología algebraica o de mecánica cuántica. Pero así como la música es llevada a la sala de conciertos y el intérprete se enriquece muchísimo en ese momento, en mi opinión, la ciencia también puede ser interpretada y compartida y el científico se enriquecerá profundamente en ese proceso. Siempre he pensado que lo que Feynman hizo fue entregarnos una recomendación. Si quieres ser un buen científico y hacer grandes descubrimientos, como él lo hizo, de hecho, debes hacer el ejercicio de comprender la ciencia en todos los planos, no solo en el plano en el cual compartes con tus pares. Creo que esa frase, como digo, es muy atingente a este seminario y ojalá que saquemos muchas lecciones hoy día. Quiero terminar agradeciendo a Margarita Vidal y Natalia Leiva por levantar esta idea de esta conferencia, este seminario, organizarlo y transformarlo en una realidad.
Yo doy fe de que fue muchísimo trabajo. Así que muchas gracias, Natalia, y muchas gracias, Margarita. Y también quiero agradecer a Isabel Rebeco, coordinadora general del proyecto Ciencia 2030, por el enorme trabajo del día a día y en particular la organización de este evento. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Máximo Bañados y a Natalia Leiva sus palabras de bienvenida. A continuación, para presentar el panel de conversación, le doy la bienvenida a la profesora Margarita Vidal. La profesora Vidal es profesora asistente de la Facultad de Letras y participa como colaboradora del área de habilidades comunicativas del proyecto Ciencia 2030. Muchas gracias, Isabel. Bueno, reitero la bienvenida a todos los asistentes. Como les indicó Natalia, una de las primeras, el primer momento que tenemos pensado para el seminario tiene que ver con plantear preguntas, desafíos y conversar respecto de esta relación entre lenguaje y ciencia. Y para comenzar entonces con nuestro seminario, queremos empezar por escuchar las experiencias, los desafíos y las reflexiones de distintos profesores en disciplinas de ciencias. Para esto hemos convocado a un panel de científicas y científicos que con mucha generosidad nos van a acompañar hoy y van a compartir sus reflexiones en torno al lenguaje de las ciencias y la relación entre el lenguaje como una habilidad transversal en la formación especializada de científicas y científicos. Los voy a ir nombrando y les voy a pedir que vayan subiendo aquí al escenario. Queremos agradecer en primer lugar y contarles que tenemos el privilegio de tener a la profesora y vicedecana de la Facultad de Ciencias Biológicas, Cecilia Riquelme, que nos va a acompañar hoy en el panel, a la profesora de la Facultad de Matemáticas, Masa Alovakshi, y al profesor de la Facultad de Química, Alain Tundidor. Hay una pequeña pillería así porque nosotros ya hemos conversado harto con ellos, así que van a poder explayarse mucho acerca de esta relación entre ciencia y lenguaje. Y para llevar a cabo esta discusión, este panel de conversación, vamos a tener a Natalia Leiva, quien es la que va a mediar esta discusión. Vamos a probar si funcionan bien los micrófonos. Bueno, muchas gracias, Masa, Cecilia, Alain, por estar acá. Vamos a compartir estos micrófonos, nosotros, Alain, acá, y ustedes por ahí. Bueno, queremos partir este panel de conversación en torno al lenguaje de las ciencias con una pregunta más bien general. Y esta pregunta es: ¿cuáles son los desafíos o dificultades que observas en tus estudiantes a la hora de utilizar el lenguaje disciplinario para completar tareas y demostrar conocimiento en tus cursos? No sé a quién le gustaría partir. ¿Parto yo? Muchas gracias por la invitación. Yo puedo pensar sobre, primero, ¿ahora se escucha mejor? Creo que ya. La comprensión de las preguntas. Eso es la primera dificultad que en general yo detecto, especialmente cuando hay un texto y deben extraer los datos importantes y entender la pregunta explícita. En este momento que hay un texto, es súper difícil para ellos extraer esa información. Y es impresionante porque me ha pasado que durante una prueba, si yo empiezo a leer la pregunta, ellos entienden, es la misma pregunta, no cambio ninguna palabra, pero la entienden. Eso es el primero. La segunda, yo creo que es el uso de lenguaje o términos técnicos o disciplinarios como una herramienta para facilitar el desarrollo de la solución de una pregunta, por ejemplo. Que eso puede, en vez de usar estos términos y quizás en 2 líneas explicar la esencia de esa solución,
escribir un texto largo sin uso de estos términos técnicos. Y la tercera que yo quiero que me afecta emocionalmente es esa disociación que detecto. No sé si viene de traumas anteriores de los cursos de matemática, que no pueden expresar o verbalizar su frustración. Entonces, la primera cosa que se ocurre, me piden un ejemplo. Eso es lo más cercano que pueden verbalizar. Y yo yo juego con los alumnos en la sala y digo, ya bueno, les doy un ejemplo. Ya, pero puede ser otro ejemplo, y yo veo en las caras esa frustración. Digo, ya les doy 10 ejemplos. Pero eso no es el problema, no es el ejemplo. El problema es ese que no pueden verbalizar, no pueden decir cuál es el problema. Y no pueden conectar ese problema real con la sensación que tienen. Y eso es como lo más que me duele el corazón cuando yo veo que no pueden verbalizarlo. Gracias, Masa. Bueno, yo soy de la Facultad de Ciencias Biológicas, veo acá varias colegas y espero poder interpretarlas también un poco en lo que voy a expresar hoy día, porque son producto de vivencias propias nada más, pero me imagino que son comunes a muchas de mis colegas y también de otras áreas. Complementando lo que decía Marza, es verdad, uno lo primero que observa sobre todo cuando conversa con los estudiantes en el aula, es esa timidez, primero, a enfrentarse a hablar en público y poder responder una pregunta de manera verbal frente al profesor y a sus compañeros. Cuando uno hace esas preguntas después en un texto escrito como una prueba, una evaluación, una interrogación, muchas veces nos encontramos con monosílabos o el extremo opuesto, una respuesta gigante en la cual tú no sabes si el alumno te está diciendo todo eso porque entre medio algo de eso va a estar bueno, entonces el profesor te va a dar el puntaje, pero no son capaces de discriminar qué es lo que la profesora está preguntando. Eso es lo que yo interpreto. Entonces, te cuentan todo lo que saben porque entre medio algo de eso va a servir para el puntaje. Así es que completamente de acuerdo también con Masa en ese sentido. No son capaces de entender lo que se les está preguntando. Y respecto del lenguaje, en biología también es fundamental aprender el lenguaje de las ciencias biológicas. Hay muchas palabras que parecen tan desconocidas, tan específicas cuando hablamos de proteínas, cuando hablamos de virus. Hay que aprender ese lenguaje. Es lo primero que nosotros tratamos de enseñarles cuando entran a la universidad, porque si no aprendemos ese lenguaje no nos podemos comunicar. Entonces, el primer desafío nosotros como profesores es enseñarles o asegurarnos que el lenguaje que ellos tienen es el adecuado. Después, la segunda etapa es cómo usan ese lenguaje en las respuestas. Y ahí vienen también otros desafíos. Si ellos entendieron el lenguaje y entendieron que una proteína está compuesta de átomos y tiene una función específica, debieran ser capaces de explicarlo. Pero si no, ahí es donde se encuentran con las frustraciones y aprenden de memoria, después repiten cosas que no tienen de verdad incorporado al aprendizaje. Entonces, hay muchos desafíos sin duda. Eso. Ya. ¿Acá? No, aquí está. Gracias. Bueno, en mi caso yo soy profesor de química y hago dos cursos que son distintos, porque es un curso de cátedra y un curso de laboratorio. Entonces ahí tengo la oportunidad de comparar. Y también los cursos el de cátedra son estudiantes de segundo año, el de laboratorio es de tercer año. Entonces lo que noto, por ejemplo, en el curso de cátedra, en las evaluaciones nunca son de alternativa, siempre son preguntas de desarrollo en las cuales tienen que justificar, tienen que explicar. Y el mayor problema que tengo ahí, que siempre veo, es el tema de la redacción. O sea,
no inician un párrafo con letra inicial mayúscula, los puntos, los signos de puntuación son por gusto. Pueden poner un punto y seguido y después de nuevo minúscula. Yo tengo que interpretar lo que quisieron decir, es lo que me pasa. Entonces, obviamente no es el 100% de los estudiantes, pero hay un porcentaje, quizá un 25% de esas respuestas. Tengo que estar interpretando lo que quisieron decir, porque si no lo hago, entonces tengo que colocarle un 0 en la pregunta. Entonces tampoco debería, ¿no? Pero no, tampoco lo hago. Entonces, si rescato una palabra, una frase del concepto que tenían que explicar, entonces asumo de que quiso decir esto y tengo que estar haciendo ese ejercicio constantemente. En el caso del otro curso de laboratorio, es un informe de laboratorio lo que tengo que revisar, bien sencillo, es una sola hoja donde le ponemos como preguntas y la última pregunta son las conclusiones. Mencione las observaciones más relevantes de la práctica y las conclusiones. Entonces yo creo que ahí ya es un poco más técnico porque no saben escribir conclusiones. Entonces, tal vez porque no se la he enseñado tampoco. Pero te das cuenta que te hacen una historia completa. Me pasa lo mismo que te hacen una historia completa a pesar de que nosotros le damos un espacio de un párrafo para también evaluar la capacidad de resumen que tiene. Y no son capaces de en un párrafo hacerlo, entonces siguen escribiendo por atrás porque se creen que escribiendo más pueden obtener más puntaje. Ayer mismo, miren, esto fue una experiencia reciente, ayer se tomó una prueba del curso de cátedra, 6:30 de la tarde, como siempre, hasta las 8:30, 2 horas, y los conté. El curso tenía 70 estudiantes, y hubo un 14% de ellos que levantaron la mano consultando una duda, pero una duda de que no entendían lo que se les estaba preguntando, y básicamente era una pregunta de una reacción química, A más B dando C, yo les daba C y les preguntaba quién es A y B, pero le hablaba en plural. Yo de hecho les puse un cuadro donde decía reactantes y la pregunta era, ¿tengo que colocar uno solo o dos? Entonces tomé la decisión de tener un momentito la prueba. A ver, miren, necesito aclarar algo. Dice reactantes. Reactante es una palabra plural, termina en S. Si hubiese dicho un solo reactante, hubiese puesto reactante. Y ahí todo el mundo se echaron a reír y qué sé yo, fue lo más. Pero dije, mira, este ejemplo tengo que acordarme para mañana en el seminario porque es increíble, pero no sé, no hay que buscar culpables. No. Yo creo que es un tema que hay que abordar y que hay que solucionar, más allá de buscar culpables. Pero esa es como mi experiencia en cuanto a esa pregunta que tú acabas de hacer. Muchas gracias por su respuesta. Veo que hay algo que se repite, que tiene que ver como con el proceso de codificación de los enunciados de las consignas, de comprender lo que se me pregunta, que creo que ambos, o sea, los tres mencionaron, y que se condice obviamente después con la producción del discurso científico, ¿no? Y creo que hay una estrecha relación y es como un primer paso. Y luego el ser capaces de abordar estos distintos tipos de textos, la respuesta a pregunta abierta, el desarrollo de una demostración matemática en el caso de Massa, la redacción de un informe de laboratorio. Entonces, identificados más o menos estos desafíos, que obviamente tienen particularidades también dentro de cada disciplina, ¿cómo imaginan ustedes, una pregunta ficticia, cómo imaginan el desempeño ideal de sus estudiantes respecto del uso del lenguaje científico? Porque me imagino que hay una serie de cosas que podrían decir, pero en particular en relación con el uso del lenguaje. Mi primer deseo es cuando logran expresar lo que está pasando internamente y que yo puedo identificar qué está pasando. Y también que sean conscientes que falta ese lenguaje y eso afecta en expresar y también recibir, porque yo transmito el cariño de ciencia a mis alumnos y yo quiero que ellos reciban eso, pero por falta del lenguaje común no se ocurre.
em, y, y que puedan detectar que hay una diferencia entre entender la pregunta o no entender la pregunta o no lograr a contestar, no tener herramientas para contestarlo. Hay diferencia entre estos. Entonces, antes de empezar a llenar la hoja con datos relevantes pero inútil para esta pregunta, dedican un poco de tiempo en entender la pregunta. Y también cuando tienen esa conciencia pueden pedir ayuda. Hay herramientas. O sea, yo no soy experta en esto, pero estamos aquí para aprender y dar estas herramientas a nuestros alumnos. Gracias. A ver, desempeño ideal. Como yo me lo imagino, y es a lo que aspiraría, es que cada estudiante de mi clase estuviera ahí con el genuino interés por aprender y no por tener una mejor evaluación, porque eso es lo que finalmente es su propósito. No sé si me entiendes. O sea, ellos buscan la nota y saber qué leer para poder responder a esa pregunta o esa nota, y no el genuino interés por aprender la disciplina. Entonces, si yo quisiera, un estudiante ideal, quisiera que la nota, la prueba, la evaluación estuviera a un lado y fuera solamente el interés y la pasión que yo trato de transmitir en clase, lo que los motiva para estar ahí. Ese sería como mi estudiante ideal. Y bueno, complementando lo que decía Massa, es que ellos sean capaces de comprender las preguntas esenciales que hay en la disciplina, poder ellos mismos hacerse preguntas respecto de qué lo que el profesor está enseñando y qué a futuro uno puede aportar, y ser capaces de transmitir también en el mismo lenguaje, aunque sea básico, pero ya en el pregrado tienen las herramientas para poder de alguna manera transmitir lo que ellos aprendieron a sus compañeros y a sus pares. Ese sería como mi estudiante ideal. Ya. Sí, a ver, bien corto. Si pienso en un estudiante ideal que tenga que usar el lenguaje en la ciencia, yo no aspiro que el estudiante sea un escritor profesional, por supuesto que no. Es algo como lo que acaba de decir Max de esta frase del profesor de física cuántica. O sea, solo con el hecho de que empiece escribiendo un párrafo con letra inicial mayúscula, que tenga un sujeto, que tenga un predicado, que use coma, punto seguido, punto final, y que la idea tenga sentido, con eso yo soy feliz. Así de simple. Excelente. Bien, entonces hay como un patrón ahí respecto a la conciencia también de los propios limitantes, ¿no? Como que hay una motivación por aprender por un lado, y que haya una creciente conciencia respecto a cómo es el discurso en cada una de estas disciplinas y qué es lo que se espera, independientemente de si eso se logra a la perfección o no. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo abordas estos desafíos que mencionamos antes, estas dificultades que ustedes identifican en sus estudiantes actualmente con su docencia? ¿Qué cosas tratan de hacer para enfrentar esos desafíos respecto a la comprensión de los enunciados, respecto a la producción escrita? ¿Creen tener los recursos suficientes para apoyarlos en este sentido? Bueno, participo en seminarios de ciencia del lenguaje, eso es una... y no, de verdad no tengo todas las herramientas, no soy experta, pero tampoco me castigo tanto porque es un proceso. Como es un proceso para los estudiantes que están aprendiendo el lenguaje matemática, y no es que leen 2 documentos y ya aprenden, es un proceso y tienen que mejorar en ese lenguaje. Para mí también. Tengo algunas técnicas que uso. Por ejemplo, esa falta de usar el lenguaje o términos técnicos o notaciones matemáticas, intento dar más cariño a esto y la historia que viene detrás de esta notación. Los alumnos no son capaces de ver que esta notación no es que uno se despertó en la mañana y inventó esa notación, no, tiene historia larga. Y
expresar eso a los alumnos y sí yo veo que tiene un efecto. O por ejemplo cuando no logran entregar una solución con una buena redacción, esa corrección por pares ayuda mucho, porque su compañero tampoco puede entender lo que está escrito. Y en ese momento se generan muchos debates entre ellos, que no entiendo y se dan cuenta que no es la profe que no entiende, no es que no debe ser una experta, o no es que yo, mis expectativas son altas, no, su compañero tampoco puede entenderlo. ¿Qué más? Eso. Y intento aprender más. Agradezco su seminario. Sí, yo también soy bastante autocrítica con respecto a mi desempeño en relación a escribir o a expresarme. He mejorado con el tiempo, pero si yo me retraigo a mi época de pregrado, sin duda, tenía las mismas dificultades que observo hoy día en mis estudiantes. Entonces, en ese sentido, eso me ayuda a empatizar con las dificultades que ellos tienen. Conversábamos el otro día, yo tuve una súper buena educación en lenguaje en el colegio, por lo tanto, mi puntuación, Alain, está perfecta, el uso de las mayúsculas, todo perfecto, pero al momento de presentarme a escribir un texto, mi pluma no fluye, ¿ya? Algo me bloquea y no sé qué es, todavía no logro identificar qué es. Pero al menos hay una parte de la estructura gramática que sí está y que yo creo que el lector lo va a agradecer, que son cosas sin duda importantes. ¿Qué herramientas uso en la clase? Bueno, mucho de conectar el lenguaje, este nuevo lenguaje distinto en biología. Voy a dar un ejemplo: aminoácidos, que para los estudiantes puede ser alguna palabra nueva y súper extraña, y qué es eso. Al menos conectar el que uno puede dividir esa palabra en amino y la estructura química que significa amino, y el ácido, que también estructura química y eso tiene un nombre. Y si lo juntas ya tienes una molécula distinta que tiene una función distinta. Ese tipo de cosas uso mucho en la sala de clases para que no se aprendan de memoria y vayan conectando la biología con la química, que es sin duda fundamental. Respecto de los textos escritos, yo lo que hago es corregir lo que más puedo. Uso mucho también preguntas de desarrollo, porque creo que las de selección múltiple no permiten que el alumno desarrolle la habilidad de expresión escrita, pero no castigo, corrijo pero no castigo, digamos, en mis pruebas el lenguaje, porque me concentro más en lo disciplinar. No sé si eso está correcto o no, espero recibir retroalimentación aquí de los expertos, pero esa es mi realidad. Sí, yo partiría por la segunda pregunta. ¿Estoy capacitado? Claro que no. De hecho, yo he pasado el diplomado en docencia cuando no era obligatorio, lo pasé voluntario, así que... Y obviamente el proyecto Ciencia 2030 es una herramienta que nos va a ayudar ahora muchísimo con aquellos cursos marcados de cada una de las carreras en las cuales vamos a incorporar estas habilidades comunicativas. Entonces, espero con ansia cuando me toque a mí, que sé que mi curso está marcado, el apoyo de ustedes. Así que sí, capacitado no estoy. Ahora, sí trato de hacer ciertas cosas que creo que, no sé si funcionarán o no, pero le llevo ejemplo de malas respuestas y de buenas respuestas. Desde el punto de vista de escritura me refiero a una justificación. Trato de decirles en clases si tienen que explicar, si tienen que comparar una molécula porque es más ácida que otra, yo les digo, esto sería una buena respuesta, y entonces ahí le digo, es más ácida por esto, por esto, por esto, por esto, y le digo, y no sería una buena respuesta decir es más ácida porque esto es un ácido carboxílico y esto es un alcohol. No, porque el hecho de ser un ácido carboxílico hace que sea más ácida y que más ácido con alcohol. Entonces le llevo como ejemplos. Y otra cosa que uso también, un poco entretenida, que yo sé que los motiva mucho,
es tratar de enseñarles, o sea, tratar de que puedan contestar o puedan explicar un concepto, no con el lenguaje escrito ni oral, sino con la actuación. Entonces, por ejemplo, hubo un semestre en que en química, en la química orgánica que doy yo, se enseña muchos mecanismos de reacción. Entonces, los mecanismos de reacción es qué va pasando paso por paso, qué le va pasando paso por paso a una molécula. Y entonces se me ocurrió que hiciera una obra de teatro donde representaban un mecanismo, un ataque, una adición electrofílica de bromuro de hidrógeno a un alqueno. Entonces, claro, ahí dije, necesito voluntarios. De 100 y tantos estudiantes, solamente 4 alzaron la mano, pero con esos 4 lo pasamos muy bien, los preparé, hicieron una obra de teatro ante el resto del curso y explicaron sin palabras, sin hablar, sin redactar, explicaron el concepto de lo más bien y entonces lo agradecieron. Entonces eso, también escribo letras de canciones y unos amigos le ponen música y entonces tengo un canal de YouTube ahí donde ellos pueden también, digamos que los motivo a que escriban letras, a ver si tienen sentido. Ese tipo de cosas es lo que se me ocurre, pero como te digo, necesito ayuda. Muchísimas gracias por sus respuestas tan honestas y tan diversas. ¿Puedo complementar un Eso poco mismo sí, les iba a decir si querían complementar algo más. Sí, yo creo que el lenguaje no verbal también es importante, como dice Alain, la actuación, el role-playing es también un recurso súper importante en la sala de clase. Nosotros en biología de la célula y en fisiología entiendo también que se usa mucho porque es finalmente una constatación de que el estudiante ya se apropió de ese aprendizaje y es capaz de expresarlo simplemente con una actuación. Así es que sin duda todas las formas de expresión son importantes para recoger evidencia de que los alumnos están aprendiendo. Excelente. ¿Algo más que quisieran agregar como en este panel que es el puntapié inicial del seminario? Preguntas, necesidades o algo que quisieran complementar. ¿No? Creo que no, yo creo que hemos quedamos sin palabras. Bueno, muchas gracias. Creo que en esta última pregunta surge de parte de ustedes una constatación de que hay una serie de estrategias para impulsar el aprendizaje. Creo que los tres tienen muchas estrategias ahí en aula para el aprendizaje y también en cierta medida para empezar a desarrollar la expresión oral o escrita, pero también reconocen que hay una parte en que podrían requerir algo de apoyo, quizá en la parte más estrictamente lingüística. Vamos a ver si es que las presentaciones maravillosas que tenemos preparadas para hoy y mañana nos dan algunas respuestas. Muchas gracias nuevamente, Masa, Cecilia y Alain por su generosidad. Se pueden llevar su agüita si quieren. Dice que no se vayan todavía. Ah, que no entre. Tenemos unos minutitos por si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta. Ah, sí, chuta. Claro. Disculpen. Hay un micrófono por aquí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Les pido por favor que se presenten y nos digan de dónde son y nos plantean su pregunta o su comentario. Gracias, Margarita. Yo soy Gloria Toledo de la Facultad de Letras y quería hacer una muy relacionado con esto. Quería contar algo que me pasó a mí y de parte más desde el punto de vista de los estudiantes que de los profesores, porque ustedes han hablado de las respuestas de sus estudiantes. Yo por alguna razón me metí en un curso de formación general de astrofísica cuando era estudiante hace 89 años atrás. En el curso habíamos 2 personas de letras y para mí todos los demás eran ingenieros porque el mundo para mí se dividía entre gente de letras y los ingenieros. No, así era la ciencia para mí. Después me casé con un ingeniero.
Y en la prueba final estaba el ayudante y yo le fui a hacer una pregunta. Había una pregunta específica que yo no entendía. Y le pregunté al ayudante qué significaba eso y él me respondió, no lo entiendes. Fue muy desagradable, pero pude decirle, mira, si tú pones la coma acá, esto significa tal cosa. Si tú no pones coma, como lo tienes acá, significa tal otra. Entonces, explícame cuál de las dos preguntas es. Y me dijo, y tuvo que explicarle a todo el curso que sí había una coma ahí y la pregunta era totalmente diferente por una coma. Sí. Entonces, también ahí era la formulación de la pregunta que necesitaba mayor claridad y que eso se despejaba con una coma. Eso quería contar. Sí, yo creo que eso es importantísimo porque a veces la culpa no la tiene el estudiante. La culpa tenemos a veces nosotros a la hora de redactar la pregunta porque pensamos que estamos queriendo preguntar algo y realmente estamos preguntando otra cosa. Sí, por supuesto. Hola, yo soy de la Facultad de Física, soy licenciado y bueno, muchas de las cosas que hablaron, la verdad, yo, bueno, desde mi perspectiva, de haber estudiado toda mi vida en Chile, son todas consecuencias de la precaria educación básica y media en Chile, la verdad. Entonces, muchas de las cosas que mencionó el profesor, por ejemplo, como falta de acentuación, son cosas que es como es la gente que pasó por el sistema educativo en Chile, ¿no? Entonces, una de mis preguntas es como algo de lo que, bueno, a lo largo de todo su tiempo enseñando, ¿han visto que esto mejora a lo largo que los estudiantes progresan en la carrera? ¿O es algo que continúa siempre mal? Porque yo, al menos habiendo ya recorrido toda mi licenciatura, en ningún momento encuentro que se me haya tratado de proporcionar alguna herramienta extra más allá de lo que yo tenía para enfrentarme a este tipo de complejitudes en el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que debería haberme hecho a mí mejorar habiendo ya pasado? No sé si se entendió mi pregunta. El proyecto Ciencia 2030 va a ocuparse de eso ahora. Sí, yo también quería mencionar que nosotros recién estamos dando cuenta que los alumnos necesitan estas herramientas y de hecho generamos, por ejemplo, documentos para ayudar a los alumnos y durante este proceso nos dimos cuenta de lo que tú mencionaste sobre coma. Nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, hipótesis en matemática significa diferente de hipótesis en la ciencia. Entonces, los alumnos cuando buscan, los alumnos de Facultad de Matemática pasan por un curso de lógica y entienden el concepto, pero cursos de servicio no. Y yo me di cuenta cuando los alumnos escribieron en Instagram, por ejemplo, que sí, desde cuando yo tengo el curso de cálculo, busqué qué significa hipótesis. Y después yo les pregunté, ¿dónde buscan hipótesis? En Internet. Y cuando tú buscas hipótesis en Internet es totalmente diferente de buscar hipótesis en matemática. Eso. Sí, yo como mencionaba también cuando estaba comentando mi experiencia, totalmente yo empatizo con los estudiantes porque sin duda no es es una brecha que viene de la educación básica y media y depende de la realidad que hayan tenido cada uno de esos estudiantes. Entonces, yo creo que la responsabilidad de nosotros como profesores es hacerles ver que no solo es importante la disciplina, sino también la rigurosidad con la cual la comunicamos. Y es la constante de ir corrigiendo, haciendo ver dónde están los errores. Como te digo, yo no sé si es correcto o no de que yo en mi curso de biología quite puntaje por faltas de ortografía o no, pero sí se las hago ver, ¿ya? Y esa es una manera amorosa de ir corrigiendo esas brechas que vienen desde la educación básica. Hola, buenos días. Soy Loreto Vélez de la Facultad de Ciencias Biológicas. Les quería hacer una pregunta de algo que a mí me pasó en mi estudio y que
es muy recurrente en mi estudiante, pero de verdad que me ha costado buscar la forma de cómo corregirlo. Y es que en algún minuto, de manera muy dura, un profesor me trató muy mal, debo decir, por haber dado una respuesta teleológica. Entonces, es algo que recurrentemente yo veo. Por ejemplo, cuando mis alumnos me dicen, yo les digo, ¿por qué el corazón late? Bueno, porque tiene que bombear sangre y la sangre tiene que llegar a todos los tejidos. Eso es una respuesta teleológica porque le buscan un propósito al órgano. Y yo lo que yo les trato de explicar es que el órgano funciona porque hay un mecanismo que lo hace funcionar. ¿Cómo? No sé si ustedes tienen alguna, si les pasa y cómo lo tratan de hacer para que esto no ocurra o que sus alumnos entiendan que los órganos no piensan y no hacen las cosas porque o alguna molécula, algún organelo, no sé. ¿Bióloga? Mira, no me ha tocado enfrentar esas dificultades, pero así intuitivamente lo que yo creo que hay que hacer es explicitar que lo que tú buscas es justamente el mecanismo molecular por el cual estaría explicando esa función, pero no sé de qué otra forma se podría abordar, honestamente. Ahí hay una profe que quiere. Muchas gracias primero por el seminario. Mi nombre es José Galgani, soy de la Facultad de Medicina de Ciencia de la Salud aquí en el campus. Y encuentro fascinante el tema y la temática de lo que estamos discutiendo. Un comentario, me interpreta mucho lo que ustedes comentaron y lo que sale aquí en la discusión. Una de las cosas que he podido percibir como profesor y que es algo que he buscado cambiar también, es que usualmente el momento en el cual el alumno tiene que expresarse, comunicar, está circunscrito a la evaluación. El momento de la prueba en que tiene que explicar de forma adecuada en forma y fondo, que es lo que consideramos excelente, ¿cierto? Una capacidad de comunicarse de manera escrita en forma y fondo. Sin embargo, en ese momento hay una prueba en que depende el resultado del curso de ese alumno y que pase o no pase ese curso, y en el cual lo hemos entrenado muy poco. Entonces, y eso cuestiona el sistema. ¿Cómo lo hacemos? Que básicamente entregamos información y después evaluamos si es capaz de entenderlo, todo lo que dijimos, al momento de la prueba. Y en eso también, enfrentado a las mismas dificultades, es un problema de tiempo de los alumnos, en que tienen poco tiempo para responder, entonces por lo tanto no se pueden fijar de la forma, dicen todo lo que dice la profesora Cecilia, que dicen más por si en una de esas hay algo entre medio que sirve, o es un problema de conocimiento de lo que de la pregunta, de entenderla, y en esto los franceses tienen algo muy que cada vez que hacen una pregunta, la primera pregunta es: explique qué se está preguntando. Cosa que el profesor sabe, si no me entendió la pregunta, difícilmente va a poder responder. O es un problema de forma y de estilo, de no saber redactar, y eso implica entrenamiento. O es un problema de capacidad de pensar, de que no nos estamos formando para poder pensar, y en ese pensar implica comunicar, y la importancia de comunicar para poder pensar a su vez. Entonces, mi percepción es que dejamos el momento tan importante que donde el alumno muestra su capacidad de pensar, de comunicar lo que entendió, sin el entrenamiento previo que implica lo que como profesores estamos esperando. Y lo que termina ocurriendo es que la calificación tiene una serie de bonus por distintas cosas, porque no podemos al alumno hacerlo reprobar por alguna situación que consideramos o tenemos la percepción que es injusta. Y por lo tanto no hay sanción. Y como no hay sanción, bueno, estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Claro. Bueno, a mí me gustaría mencionar algo que, como sabemos que la nota es importante para los estudiantes y en el momento de evaluación entonces quieren escribir lo que saben, con la ayuda de Natalia generamos una rúbrica donde calificamos también la redacción o comprensión de la pregunta. Y bueno, estamos en la etapa de probar
pero es una herramienta para evaluar estos conocimientos también, que no es solo llegar al resultado final. La redacción es importante, la comprensión es importante. Y también otra cosa que quería mencionar, y me acuerdo ahora, es falta de conocimiento de los estudiantes. Y yo creo que nosotros tenemos que ayudarles a usar lenguaje de manera apropiada. Por ejemplo, esta generación están acostumbrados a WhatsAppear en todo el tiempo y piensan que cuando no saben cómo escribir un correo. Entonces, cuando me escriben un correo al principio de cada clase, no cada clase, al principio del semestre, yo digo, por favor, cuando escríbenme un correo empieza con estimada profesora, termina con, yo tengo muchos cursos, entonces termina con una firma, dicen de qué curso están hablando y hay párrafos, entonces tienen que separarlo. Y honestamente yo creo que muchos estudiantes no saben esto, no saben que un correo qué forma debería tener. Y es nuestra responsabilidad también enseñar esto. Sí, el tema de tiempo es importante, que usted menciona. Nosotros, por ejemplo, las pruebas que hacemos, las pensamos siempre en 2 horas. Y para definir esas 2 horas, lo que hacemos es, no sé, yo siempre ese curso no lo hago solo, lo hago compartido con otro profesor. Y si me toca hacer la prueba a mí, yo hago la prueba y yo me mido el tiempo que me demoro en responderla y se la doy al profesor. El profesor también hace el mismo ejercicio. Entonces tratamos de darle 3 veces el tiempo. Tenemos una fórmula así de hace muchos años que si 3 veces el tiempo que nos demoramos nosotros, el estudiante debería poder hacerla. Realmente las 2 horas para la cantidad de preguntas que hacemos van bien porque te das cuenta que cuando se está acabando ya las 2 horas ya más del 50%, casi 60% entregó. Entonces, pero el tiempo, por supuesto que es importantísimo porque, imagínense. Sí. ¿Habían unas preguntas más? Por acá. Hola, Muchos mi nombre es comentarios. Fabricio Pesola, vengo de pregrado de astronomía y querría reiterar algo que se dijo recién. No los estamos formando en cómo pensar. Y mi experiencia es que yo he tomado, a mí me gusta mucho la comunicación de la ciencia, es una de mis verificaciones, y he tomado 2 ramos de comunicación de ciencia. Uno fue comunicar la ciencia y tecnología, que es dictado por la Facultad de Letras, y otro que es de formación general, que se llama comunicar la ciencia. Y uno de mis comentarios, en el segundo ramo, en el primer ramo no lo tenía tan en mente, es que en el curso de comunicar la ciencia se enseña cómo hacerlo, cómo comunicar las cosas que se están estudiando y cosas así, pero nunca se entra en la pregunta de qué es la ciencia, en primer lugar. Se habla del método científico, pero nunca se habla de qué es el método científico, se habla de todas estas cosas. Entonces, me gustaría saber, para entender bien el proyecto de Ciencia 2030, si es relevante para la discusión la filosofía en todo esto, porque he escuchado que hablan de letras, hablan de arte, y es súper interesante, siento que es súper bacán tener un acercamiento holístico, pero hace falta la filosofía, sobre todo porque no estamos enseñando, no estamos formando en cómo pensar a los estudiantes de ciencia. Por cuestiones de tiempo vamos a escuchar los últimos 3 comentarios, preguntas y después vamos a pedirle al panel que dé sus respuestas. La misma pregunta. Hola, soy Soledad Aravena de la Facultad de Letras. Iba a decir algo que igual vincula bastante la intervención de la profesora y esta última. Evidentemente creo que la filosofía es fundamental. Por eso que este abordaje tiene que ser de alguna manera interdisciplinar. La profesora planteaba, por ejemplo, el problema que tienen los estudiantes cuando cuando confunden un propósito con una causa, ¿sí? Entonces, lógicamente, el lenguaje permite o ayuda, si bien se puede pensar sin lenguaje, pero cada vez menos cuando somos adultos, es muy fuerte la implicancia del lenguaje con el pensamiento. Por tanto, una cuestión básica sería apuntar a formas de razonamiento que puedan ser expresadas a través de fórmulas lingüísticas básicas y sencillas,
y que luego eso se pueda extrapolar a incorporarle a eso los contenidos disciplinares. Pero evidentemente primero tiene que saber un estudiante distinguir un propósito de una causa. Y eso tiene que ver con formas de pensar y de razonar. Y esas formas de pensar y de razonar tienen que ellos ser capaces además de expresarlas lingüísticamente. Entonces, sin duda que es un conjunto de habilidades en que las formas de razonamiento están tremendamente implicadas, pero sin el lenguaje no es posible manifestarlas, ni expresarlas, ni comprenderlas, ni identificarlas. Entonces, pensarlas yo creo que sí, pero de una manera muy difusa. Sin el lenguaje es imposible finalmente hacerlas carne, ¿no? Visibilizarlas. Por tanto, bueno, es muy complejo. La buena noticia, creo yo, es que este tipo de iniciativas contribuye a que los profesores y profesoras estén más conscientes de esta complejidad y de esta importancia, y que cuando los profesores y profesoras lo valoran y lo muestran y lo modelan y lo ejemplifican, creo que los estudiantes también van en esa dirección, porque además, efectivamente, esto es un proceso. No se resuelve el primer año, no hay que escandalizarse por las, ¿no? Sino que va avanzando y va mejorando. Sé que hay muchas manos arriba, pero van a tener que esperar para la otra vuelta porque estamos con el tiempo. Vamos aquí a la última intervención. Muchas gracias. Los tres panelistas dijeron algo que a mí me pareció de suma importancia. Cecilia, de hecho, lo puso de manera bien clara cuando dijo: yo me acuerdo cuando yo era estudiante las dificultades que tenía, y eso me permite empatizar también con las dificultades de los estudiantes hoy día. Eso es de una importancia, y por eso te lo menciono a ti, cuando tú hablabas, digamos, de esta brecha. Al fin y al cabo, no existen brechas imposibles de cerrar. Depende de uno, del esfuerzo que uno quiera ponerle, y sobre todo darse cuenta. O sea, hay que partir por darse cuenta del problema. ¿Dónde tengo un problema? Y después buscar ayuda, etcétera. Y de eso se trata el proyecto, tratar de entregar ayuda, pero sobre todo tratar de levantar el problema. Al fin y al cabo, esto es un proceso individual. Cada uno de nosotros podría atender miles de cursos de lingüística y no aprender a escribir. Perfectamente. Y los podría incluso aprobar los cursos y no aprender a escribir, ni a hablar. Y en cambio una persona sin ningún curso podría aprender a escribir y hablar perfectamente bien. O sea, ahí hay un tema personal, y por eso creo que Cecilia lo dijo de manera tan clara, como yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años, hace 2 siglos atrás, de las enormes dificultades que tenía para hablar, y hoy día son menores, y es por un proceso interno. Aprovecho a propósito de darle gracias aquí a Soledad Avena, porque ella de hecho participó en el diseño de este proyecto, así que gracias, Soledad. No sé si alguien del panel quiere responder a alguna de las intervenciones para ir cerrando. No, sí, solo quizás lo que tú preguntabas de que más o menos el proyecto Ciencia 2030, cómo iba. Y yo creo que lo mejor que tiene el proyecto Ciencia 2030 es que las intervenciones que se van a hacer en los cursos no son intervenciones aisladas en las cuales va a ir un profesional de lenguaje a hacer una charla al estudiante. O sea, yo como químico le cedo un módulo de mi disciplina para que tú vayas a dar un seminario un día y explicar que así se escribe. No, esa no es la idea, porque así no se aprende. La idea es que en conjunto vamos a trabajar en mi disciplina, o sea, en un tema que vamos a escoger, que podría ser ese mismo mecanismo, qué sé yo, cómo podemos aplicarle la comunicación, cómo ellos podrían ser capaces de mejorar o de entender mejor ese concepto con herramientas que ella me va a dar, que todavía no las sé, porque no nos hemos reunido, pero va a ser así. Y va a ser a principio de año, en toda la carrera, que serían 5 años, va a ser al principio, va a ser a la mitad y va a ser al final. Entonces, en este caso, los estudiantes van a ir adquiriendo esta habilidad, no solo en una clase un día, sino a lo largo de toda la carrera. Y no solo comunicación, sino también trabajo en equipo. O sea, hay un equipo de psicólogas que están viendo la parte de trabajo en equipo, la parte de pensamiento crítico, trabajada de esa misma manera, de incorporada en la asignatura, no en ven, da una charla y no doy clase yo. Así que yo creo que sí.
Algo saldrá positivo ahí. De todas maneras. Yo solamente quería agregar, para ir cerrando el panel, que muchas de las preguntas y comentarios que han surgido por parte de la audiencia están muy en línea con las presentaciones que vamos a tener de nuestros expositores, y en particular la presentación que vamos a tener hoy después del café por parte de la profesora Jing Hao. Toda esta relación entre pensamiento, lenguaje, conocimiento va a ser muy ampliamente discutida por la profesora, así que les invito a que se queden acá para también continuar esta discusión a la hora de las preguntas. Nuevamente, muchas gracias Masa, Cecilia y Alain por su generosidad, y gracias a ustedes por la atención y por las inquietudes. Agradecemos a las profesoras Cecilia Riquelme y Masa Alobashi y al profesor Alain Tundidor por este interesantísimo diálogo. Queremos ahora orientar nuestra mirada más allá de la formación inicial en ciencias, para pensar en los desafíos que científicas y científicos enfrentan en otros contextos en los que pueden tener que desenvolverse. Para ello, vamos a escuchar a Magali Maida, asesora senior en la Dirección de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica. Bueno, buenos días a todas y a todos. Tengo el tremendo desafío de cambiarles el foco de la conversación por una media horita, así que les pido que me tengan un poquito de paciencia. Cuando conversábamos con el equipo de Ciencia 2030 sobre esta charla, pensábamos cómo enganchábamos y si tenía sentido enganchar aquello de lo que les voy a hablar con lo que se va a conversar durante estas 2 jornadas. Y particularmente creo que sí, y ojalá ustedes piensen también lo mismo. Hay una complejidad adicional. Primero que nada, y no me invitaron para esto, pero celebro que se estén teniendo estas conversaciones. Yo estoy convencida de que cuando iba a la universidad no se conversaba cómo los profesores hacían mejor las cosas para que los alumnos aprendan mejor. Lo digo para los chicos más jóvenes, esto no se discutía siquiera. Hoy se discute y los profesores tratamos cada vez más de tener más competencias que aquellas que tuvieron quienes nos enseñaron a nosotros, y eso es increíble que esté pasando. Entonces, mi idea de esta conversación es poner, como decía, un pelo más en la sopa y decir, no solo estamos formando alumnos que van a tener que comunicar su disciplina, sino que además, en un mundo en el que la formación es cada vez más transversal y el trabajo es cada vez más transdisciplinar, nos vamos a enfrentar a formar personas que luego se van a enfrentar a un contexto en el que van a tener que hablar con personas que provienen de otra disciplina y a las que muy probablemente las entrenaron en el lenguaje de esa disciplina, ¿sí? Y bajo la misma lógica, los académicos no solo se enfrentan a un contexto de enseñarle a alumnos, que es súper distinto al contexto de presentar en congresos y a escribir un paper, ¿no es cierto? Sino que además se enfrentan a otros contextos cuando tratan, por ejemplo, de buscar contrapartes que nos apoyen en un proyecto de investigación, léase empresas, algún área del Estado, una ONG, etc. Entonces, voy a hablarles un ratito sobre esto, que insisto, estoy muy convencida de que es complementario de lo anterior, y partimos de la premisa de que hay 2 públicos. Si nos paramos del lado de los académicos, las y los académicos, nos enfrentamos a 2 públicos de los que todos hablamos y tenemos bastante claro cómo manejarnos. Hoy estamos hablando en cómo mejorar la comunicación bidireccional con los alumnos, pero también tenemos el ámbito académico en donde los académicos fueron formados para desenvolverse y hablar de su disciplina y con un lenguaje disciplinar a profesionales de la misma disciplina, y entonces eso se maneja súper bien. Y por el otro lado, bueno, entrenamos alumnos y vemos las complejidades de otras cosas que no nos enseñaron, como que no solo no alcanza con conocer el lenguaje de mi propia disciplina, pero también nos enfrentamos a otros públicos. Como decía, yo necesito una contraparte que apoye un proyecto, o quiero tener una mirada externa a un proyecto de investigación que estoy haciendo, dado que esa mirada externa me va a aportar probablemente la gente de la empresa a la que yo le estoy hablando con mi desarrollo, porque estoy trabajando en la minería,
no tenga el conocimiento disciplinar con el nivel de profundidad que el equipo de investigación tiene, incluso que los alumnos quizás en la disciplina que están participando de proyectos de investigación tengan, y sin embargo van a poder contarme cómo es esto en la vida real, si esto que estoy desarrollando puede implementarse en la vida real. No podría contarles, si no es el propósito de esta charla, pero la cantidad de proyectos increíbles académicamente, 10 años de investigación o 4 años de investigación o 3 o los que sean, que luego cuando los queremos implementar en la vida real, en un proceso productivo real, o queremos que lo implemente el Estado, ¿sí? Cualquier tipo de proyecto de investigación, no lo podemos implementar, no lo podemos, hablo en el podemos porque desde el equipo de transferencia de donde les estoy hablando, lo que hacemos es ayudar a efectivamente que esta investigación se convierta en la vida real en soluciones a problemas reales de personas reales, ¿sí? Para eso, esa es una de las misiones que tiene la academia, y nosotros desde la Oficina de Transferencia ayudamos a ese propósito. Y en este contexto, cuando queremos convertir una investigación, queremos vincular a un equipo de investigación a una empresa o a una ONG, una fundación, o queremos contactarlos con el Estado para que esto efectivamente se implemente, resulta que en la vida real hay un montón de peros para que esto se implemente. Y además, y yendo al tema del lenguaje, hay un montón de desafíos en esta comunicación, en donde un académico se presenta, y ahora voy a hablar de los alumnos, ¿sí? Se presenta a esta conversación con el formato que conoce, con el formato que tiene más a la mano, que es presentar en un lenguaje eminentemente técnico y complejo, con gráficos y más gráficos, y a lo mejor le está presentando, y no se detuvo a pensar que a lo mejor le está presentando a una persona comercial o a una persona del área de innovación, que no necesariamente sabe de física, ¿sí? O que muy probablemente, aunque sepa de física, no sabe de física con el nivel de profundidad que sabe o la académica que está presentando, ¿sí? Y a esto nos enfrentamos permanentemente. Nosotros hacemos desde la Dirección de Transferencia, por ejemplo, mesas de validación con la industria para robustecer proyectos de investigación de ciencia aplicada, y lo que nos pasa permanentemente es que, aunque alertemos al equipo de investigación de quiénes son las personas que se van a sentar del otro lado a escucharlo y de qué disciplina provienen, si es una persona comercial va a estar esperando ver una propuesta de negocios por ahí, aunque sea medio camuflada, pero si es alguien de finanzas va a querer ver números, y si es alguien técnico, bueno, a esa persona sí le podemos robar el corazón con la parte técnica, pero a lo mejor no tiene el nivel de sofisticación para comprender la profundidad que le estoy planteando desde el punto de vista técnico, ¿sí? Y a esto nos enfrentamos día a día. Pero esto, y para conectarlo todavía más con lo que se conversaba recién, no es solo en el mundo de los académicos, también si nos pasamos del otro lado y pensamos en los alumnos, nos enfrentamos a la misma situación. Estamos formando alumnos que sabemos que mañana no se van a enfrentar a esta lógica de trabajo unidisciplinar en donde el ingeniero conversa solo con ingenieros. El ingeniero estructural conversa con ingenieros comerciales, conversa con gente de finanzas, conversa con psicólogos también, o conversa con otras disciplinas que vienen a integrar a una solución más compleja, ¿sí? Y esto pasa todo el tiempo. Yo les cuento una anécdota personal y con esto sigo avanzando. Cuando yo soy abogada de formación, no lo cuento. Cuando a mí me presentan, nunca dicen que soy abogada y magíster en propiedad intelectual, porque en mis 18 años de dedicarme a esto y trabajar con equipos de investigación, aprendí una sola cosa: no tengo que hablar con lenguaje legal y no tengo que decir que soy abogada. Y cuando me paro a negociar con una empresa, no tengo que decir que soy abogada, porque si no, el abogado solo va a meter problemas. Entonces, no cuento que soy abogada. De hecho, cuando me presentaron no dijeron que soy abogada. Me dediqué toda mi vida a armar negocios tecnológicos y me formé en eso todo el resto de mi vida profesional, pero mi formación inicial es el derecho, y cuando me invitaron a formar parte de un equipo, se habrán dado cuenta por el acento que soy argentina, aunque llevo casi 10 años en Chile, me invitaron a formar parte del CONICET de Argentina. Yo venía a trabajar en estudios de abogados, en donde hablaba en un lenguaje legal, y hacía clases ya desde ayudante, y luego hice clases en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, con un lenguaje legal porque le hablaba a abogados. Y cuando me tocó contarle qué era esto de las patentes y la vinculación academia-industria a académicos, adivinen qué hice, les hablé con un lenguaje legal. Y adivinen qué hicieron los que estaban sentados como ustedes. A las 3 palabras se aburrieron, se quedaron dormidos, no tenía nadie, me fui súper mal, angustiada, porque como este formato que me funcionaba no funciona. Cuento largo corto, me he pasado los siguientes 17 años después de eso tratando de generar empatía con mi audiencia y hablar en un lenguaje
que les haga sentido y transmitir mensajes que les haga sentido a ustedes, porque si no, yo me voy súper contenta que lo hice bien, pero para ustedes fue una porquería. Entonces, le hablamos a muchos públicos y preparamos a los alumnos para enfrentarse a distintas conversaciones con personas de distintas formaciones y no nos damos cuenta y a lo mejor lo formamos solo en mi propia disciplina, ¿sí? Entonces, ¿y con quiénes nos relacionamos? Voy a resumir un poco lo que dije. Nos relacionamos con la industria, nos relacionamos con el Estado, nos relacionamos con la sociedad civil, con asociaciones, con ONGs. Asociaciones, cuando hablo, no es lo mismo hablar con una empresa constructora que hablar con una asociación que nuclea empresas constructoras, y no sé si existe, pero básicamente son públicos distintos que vienen esperando algo distinto de esta conversación y que probablemente tengan lenguajes distintos. Y acá no vamos solo al perfil de las personas con las que me reúno, que es básico, y esto a mí nadie me lo enseñó nunca, que yo tenía que pensar qué formación tenía la persona con la que me reúno para saber qué tipo de conversación tenía que tener o por dónde podía venir su interés en esto, ¿sí? Y naturalmente estas conversaciones son conversaciones distintas que van a girar en torno a ejes distintos y que van a tener lenguajes distintos. Mi invitación es a que nos enfrentemos a esta conversación y que además les entreguemos esta herramienta a la medida de lo posible a los alumnos, que es cuál es el propósito de la conversación a la que me voy a enfrentar y en función de lo que yo quiero lograr, entender también qué es lo que el otro está esperando de esta conversación, porque siempre hay uno o más otros que van a venir con un propósito a lo mejor distinto al mío. A lo mejor como equipo de investigación me estoy enfrentando a invitar a esta gente a ser parte de este proyecto que ya lo tengo diseñado, que me encanta, que me tiene loco hace 10 años, que es el motor de mi vida, y la empresa en realidad está viniendo porque se quiere asociar a la universidad, está viniendo a conversar conmigo porque tiene algunas cosas que les gustaría tener algún asesoramiento de parte nuestra, ¿sí? Y a lo mejor estoy relacionándome con un alumno porque quiero que forme parte de este proyecto, pero en realidad el alumno está buscando algo distinto, que es entender la disciplina desde una mirada distinta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi propósito y el del otro en esta conversación? ¿Quiénes son estos interlocutores? ¿Qué perfiles tienen? ¿Qué pueden estar esperando de esta conversación? Y en esto es clave saber en qué se formaron, porque eso los va a condicionar mucho en su manera de mirar la realidad. Y no soy lingüista, no tengo formación en esto, pero en estos años de desempeñarme como, de alguna manera, traductora de lenguajes entre el mundo socioproductivo y la academia a sus diferentes niveles, me doy cuenta que estas tres cosas no están en la mesa de la conversación. Cuando conversamos con alumnos que se involucran en un proyecto de investigación, estoy pensando en mi proyecto y no estoy pensando en el alumno, y el alumno está pensando en su propio interés y no está pensando en el proyecto muchas veces, y por lo tanto se genera ruido en estas conversaciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay ruido? Hay desconocimiento, hay desconfianza y, por supuesto, nunca nos sentamos a pensar las expectativas y, por lo tanto, muchas veces las expectativas no están bien seteadas. Esto no quiere decir que ocurra siempre, hay un montón de veces que esto fluye perfectamente, pero justamente esta intervención tiene que ver con aquellos momentos en donde no nos detenemos a pensar esto y, por lo tanto, no fluye tan naturalmente. Y entonces, insisto en esta invitación, ¿qué buscamos con estas conversaciones? ¿Sí? ¿Qué quiero lograr de esta conversación? ¿Cómo impacta lo que quiero lograr en el lenguaje y en el formato? Y aquí les quiero, además de mencionar que la idea es evitar desconexión y buscar códigos comunes y vincularnos. Yo tomé un curso sobre esto en Estados Unidos hace muchos años y lo que nos enseñaba a hacer la persona es a buscar el punto de conexión con un otro, ¿no? Este era un curso, tiene sentido que relate un poquito de esto. Fuimos como una cohorte de académicos en aquel momento a San Francisco, a Silicon Valley en particular, a validar resultados de investigación para ver la posibilidad de internacionalizarlo. Fue la primera vez que hicimos ese programa, es un programa que llevamos de la Dirección de Transferencia, les paso la visito por si les interesa, lo corremos casi todos los años, es un programa de internacionalización que busca explorar la posibilidad de internacionalizar tecnologías, pero también cambiar un poco este mindset académico que muchas veces está focalizado en lo que la misma universidad les pide que se focalice, ¿no es cierto?, en la docencia y en la investigación. Y para aquellos que quieran entender este mundo de vincularse con el entorno productivo, generamos este programa. Y cuento largo corto, me fui por las ramas, básicamente lo que nos decía este experto era, lo primero es buscar un punto de contacto con el otro. Y contaba una anécdota. Por ejemplo,
el otro día tuve una reunión, me acuerdo perfecto que contaba esto, y no enganchaba, la persona no tenía, yo me daba cuenta que no tenía ganas de reunirse conmigo y de repente vi que ahí atrás tenía un barquito en su oficina. Y entonces conecté con el barquito y le conté que yo navego y tú navegas, y todos navegamos. Y ahí empezó, y ahí generamos una afinidad, luego de la cual se bajaron estas barreras y comenzó la conversación. Y me pregunto, y también como docente, yo soy docente de posgrado hace muchos, muchos años, y solo al principio de mi carrera era de pregrado, si no sería bueno buscar también de alguna manera esta conexión con los alumnos. Yo no tengo tan claro que yo lo haga siempre, de buscar la conexión emocional con el alumno para que el conocimiento fluya mejor, ¿sí? Y en concreto, cuando nos vinculamos para el apoyo a proyectos de investigación, ya sean iniciativas, proyectos que queremos hacer una segunda etapa de investigación o continuar en este desarrollo, escalamiento, aceleración de la tecnología, algunos consejos muy rápidos tienen que ver con separar problema de solución. Esto que es totalmente obvio, de decir que alguien tenga un problema, no quiere decir que la solución que le estoy proponiendo sea la solución que él o ella consideren adecuado para ese problema. Esto que es tan obvio, ex post, ex antes no es obvio. ¿Y qué es lo que pasa? Nos enamoramos de lo nuestro. Es como que yo no voy a escuchar a nadie que me diga que mi hija es fea, mi hija es la niña más hermosa del universo y que nadie me lo venga a discutir. Y si yo tengo una investigación de años y me enfrento, voy a decir una obviedad y nada muy inteligente, pero si me enfrento a que alguien me diga que esta solución no sirve, en realidad no lo voy a escuchar bien y no voy a leer entre líneas lo que dice por detrás. Y a lo mejor lo que me está diciendo no es que mi solución es mala, es que mi solución en este entorno productivo específico no puede ser implementada por A, por B o por C. Una vez nos pasó en una conversación hace muchos, muchos años, mi primer año en la dirección de transferencia, hace 9 años y contando, que nos enfrentamos a una conversación en donde una contraparte, no me lo dijo a mí personalmente, creo que se lo dijo a Cata y a Álvaro, que les dijo, esta solución está fantástica, pero yo no necesito un Porsche, esto es un Porsche, yo lo que necesito es un Fiat. Frente a esa respuesta, yo no necesito un Porsche, necesito un Fiat, uno podría haber dicho, bueno, ok, un Fiat significa más barato, listo, nos olvidamos, nos vamos para adentro y lo hacemos más barato. ¿Cuánto más barato? ¿Qué es lo que hay que simplificar? No lo sabemos. O podríamos haber tomado el camino de decir, colabore con nosotros, no nos ponga recursos, si es que no nos puede poner recursos en esta instancia, pero ayúdenos a entender qué es para usted un Fiat. ¿Cómo hacemos un Fiat? ¿O cómo hacemos algo intermedio entre un Porsche y un Fiat? Esto era una solución de ingeniería estructural, lo del Porsche y el Fiat es una analogía, ¿sí? que para mí es súper gráfica y por eso la uso siempre, pero básicamente es cómo logramos acercarnos a esta necesidad, qué significa para esta persona esto del Fiat versus el Porsche, ¿sí? No lo que a mí me parece y me voy al laboratorio y entonces entiendo, leo, hago 28 interpretaciones entre líneas y llego a lo que para mí es un Fiat, que probablemente cuando se lo muestre me va a decir, bueno, pero no es lo suficientemente barato, o le falta esto que era importante porque se lo quitaste, ¿sí? Entonces, entender un poco la necesidad del otro y separar problema-solución tiene que ver con, primero indago sobre el problema. Hay una metodología súper conocida que se inventó en Estados Unidos, la metodología I-Corps, que parte de la premisa de hacer un problem solution fit, que es, entiendo en profundidad el problema, pero no solo desde el punto de vista académico, y entre paréntesis, esto lo creó la National Science Foundation con expertos norteamericanos para apoyar a científicos que querían emprender, entre otros, y otra gente que quería emprender, y generar una metodología que tiene que ver con estas conversaciones. Yo tengo una solución o una iniciativa de investigación, pero lo que voy a hacer es que me la voy a guardar por un ratito y voy a indagar sobre el problema de quien lo está teniendo. Yo conozco mucho el problema desde el punto de vista académico, pero me voy a enfrentar a analizar este problema desde la mirada del otro, que es el que está teniendo su problema en el entorno productivo o en el lugar, si es un problema del Estado, bueno, ¿dónde lo está teniendo? ¿Cuál es este problema? ¿No es cierto? Y luego de entender en profundidad este problema, en una conversación separada idealmente, planteo una posible solución y veo cómo esa solución se integra de cara a la persona que está teniendo el problema con su problema. No como yo creo que mi solución tiene que tener A, B, C y D, pero a lo mejor el que está teniendo el problema con A y B se da por pagado, o a lo mejor necesita tener A, B,
C y X, que yo X no lo había pensado porque no estoy en el día a día productivo, ¿sí? Entonces, tener estas conversaciones, y el N es relevante, así como en ciencia el N es súper relevante para extrapolar conclusiones, en esto también lo tenemos que manejar como un proceso que es importante lo cualitativo, pero lo cuantitativo es súper importante. Si yo le pregunto a una sola persona que está teniendo un problema o una sola mirada de ese problema y no veo todo el mapa de actores en torno al problema y no les pregunto a todos, me puedo quedar con una visión sesgada, ¿sí? Bueno, el N obviamente va a depender del contexto al que me estoy enfrentando. Esto ustedes, porque diseñan investigación y enseñan a diseñar investigación, lo saben mucho mejor que yo. Y en este relacionamiento con el entorno productivo, socioproductivo, con quien sea, para apoyar iniciativas de investigación en concreto, ¿sí? Básicamente yo debiera presentar en un formato distinto al que estamos acostumbrados a presentar, ¿sí? Yo no voy a hablar. Primero, el gran punto es que al otro le va a importar más, el qué cosa estoy resolviendo versus el cómo lo estoy resolviendo, lo cual es súper inconveniente porque al mundo académico nos encanta hablar de el cómo lo estamos resolviendo, ¿no? Que es nuestra pasión, por algo hacemos investigación en las diferentes disciplinas. Pero básicamente lo primero que voy a plantear es cuál es la necesidad que estoy identificando, de alguna manera también para validar, que es la necesidad, así como la estoy viendo, la fotografía que tengo es una fotografía que se ajusta a la realidad de mi interlocutor, ¿sí? Luego de esto y de esta primera conversación de entender el problema, y es un diálogo en donde yo además entiendo este problema que tiene, y luego veo cómo mi desarrollo, mi solución o mi iniciativa, que aún no parte, podría resolver ese problema y, ¿por qué no?, podría recibir inputs súper valiosos que enriquezcan mi proyecto de investigación. Luego, ¿qué beneficios, qué impacto podría tener esto? Y también, ¿cómo se diferencia de lo que existe hoy? Y cuando hablamos de lo que existe hoy, no hablamos de decir es mejor, no existe nada igual. Muchas veces nos pasa que no existe nada igual a esto. ¿Por qué? Porque no existe nada en literatura académica en torno a esto, o no se está hablando de esto en los congresos. Pero de repente hay productos en el mercado que son sustitutos porque están resolviendo de una manera mucho más rudimentaria, mucho menos sofisticada, el mismo problema, o a lo mejor de una manera igual de sofisticada, o a lo mejor hay desarrollos en procesos. Y yo de lo que estoy hablando probablemente no sea del interés de quienes están acá, pero solo a modo de ejemplo tonto y simple. Si yo estoy desarrollando una vacuna, yo no solo estoy mirando como competencia las vacunas que están hoy en el mercado, también estoy mirando en los observatorios estos de qué otras vacunas, por ejemplo, contra el COVID se están desarrollando hoy, porque esas también van a ser mi competencia a futuro. Y ahí ustedes tienen una ventaja enorme porque tienen un panorama mucho más grande de lo que está pasando en el entorno, sobre todo en el entorno académico, pero también, por supuesto, en la mirada a saber cuáles son las empresas que están más interesadas en este tipo de vacunas, en qué pueden estar trabajando, cómo llegamos a esa información, etc. ¿Sí? Y este formato es un formato que no se nos ocurrió a nosotros, y si es brillante o no es tan brillante no tiene que ver con nosotros. Este es un formato universal de mantener una conversación. Esto es ultra simplificado y podríamos estar hablando un curso entero de esto, básicamente, pero en 3 palabras, este es un formato que acomoda mucho más. Y en este formato, a lo mejor un grafiquito para que se nota que hay ciencia por detrás, pero no va a ser el eje tener un montón de resultados desplegados, porque el que los está mirando, les aseguro que en su mayoría no entiende lo que está viendo, y tampoco ojalá usemos un lenguaje tan técnico, lamentablemente, porque es en donde nos movemos más cómodos, porque mi interlocutor no va a estar esperando ese lenguaje técnico y no le va a interesar tanto eso, sino qué es lo que va a obtener y cómo se va a diferenciar de su competencia, cuál es la ventaja competitiva de esto. Y en este contexto, yo veo súper claro, y espero que ustedes también, o podemos discutirlo si me quedan unos minutos al final, por qué esto es súper relevante cuando enseñamos, ¿no es cierto? Porque nos formaron unidisciplinarmente y estamos formando generaciones que se van a enfrentar a un trabajo en una lógica totalmente distinta a la nuestra, y por lo tanto necesitan poder comunicarse con diferentes actores en diferentes lenguajes y funcionar, y además producir mucho. Múltiples formatos de conversación, inter y transdisciplinariedad, y
potenciar el perfil laboral de nuestros alumnos, por supuesto. Y quiero terminar con 2 láminas más, y esto tiene que ver con entregar algunos discursos que están bastante instalados a nivel mundial. ¿Por qué? Y es una pregunta que nos es bastante recurrente, hoy menos, hace 20 años o casi 20 años cuando empecé a trabajar en esto, era una pregunta que todo el mundo la hacía, hoy está bastante instalado que no está mal que la academia se vincule con el sector socioproductivo para resolver problemas reales. Esto de la 3ª o 4ª misión, según los autores, ya está muy instalado, pero siempre está bueno reforzar este discurso. Y la idea es generar un impacto más allá de la academia, y cuando decimos la academia es más allá del mundo de los académicos, más allá del paper, que, insisto, ese es un impacto enorme, pero mucha investigación que queda en papers o que queda en presentación de congresos no le llega a impactar a la persona común y corriente en su día a día, y eso lo vimos, y vimos un resurgir de las ciencias, tampoco voy a decir nada brillante con esto, cuando, con la desgracia de la pandemia, empezó a cobrar un rol súper importante de la ciencia, la opinión experta y, ¿por qué no?, también todo el desarrollo de vacunas y demás, y ahí se vio la relevancia de esto. Y si queremos más presupuesto, por supuesto, tenemos que poder comunicar mejor cómo esto le impacta en el día a día a las personas y no solo, y cuando digo solo, insisto, no tiene que ver con una carga negativa, al contrario, es absolutamente relevante, pero hay un espacio adicional que es este de impactar más allá del mundo académico, pero para que eso pase, alguien tiene que pagar, y para que alguien pague, le tiene que ver valor, ¿sí? Y le tiene que ver valor económico o de otro tipo para que invierta en un desarrollo tecnológico, etc. ¿Y para qué? Mejorar la calidad de vida de las personas, solucionar problemas reales a personas comunes y corrientes, crear puestos de trabajo, con emprendimiento tecnológico, pero también con desarrollo tecnológico generamos puestos de trabajo, directa o indirectamente, aportamos al desarrollo local o regional, y por supuesto posicionamiento y reputación, y en un contexto en el que el mundo se está haciendo la gran pregunta de la sustentabilidad y sostenibilidad, bueno, por supuesto que esto entra a jugar un rol clave. Y desde el lado de la industria, ¿por qué se vincularía con nosotros? Porque es cierto, ellos tienen más experiencia en su día a día, pero no tienen el conocimiento técnico para solucionar estos problemas, definitivamente, y podrían aumentar su productividad, potenciar operación, más eficiencia, disminución de costos o tiempos, sustitución de importaciones, sofisticación de productos o servicios, ampliar otras líneas de acción que antes no tenían y que son adyacentes a su operación regular. Insisto, también la gran pregunta respecto de la sustentabilidad. Y con esto terminamos. No sé si nos queda algún momentito por si alguien tiene algún comentario. ¿Estamos justitos? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Lo apagaste? ¿Aló? Sí, bueno, le agradecemos a Magali por su presentación, y como ven, hemos tenido un primer bloque bastante variado, con distintas miradas, distintos posicionamientos respecto del tema que nos convoca hoy. Nos interesa, por supuesto, poder tener una mirada lo más amplia posible respecto del tema del seminario, que en definitiva tiene que ver con esta relación entre lenguaje y ciencia, cómo aportamos a la formación de los estudiantes y cómo también pensamos la importancia de esa formación, no solo en el ámbito de su formación universitaria o en el ámbito de su formación de posgrado, sino que también un poco conectando con lo que planteó el decano de física al inicio, respecto de cómo formamos mejores científicos que puedan efectivamente o de manera más extendida hacer un aporte a nuestro espacio social. Así que esa ha sido la intención de tener estas dos actividades en esta mañana. Ahora los queremos invitar a todos que caminen lentamente hacia afuera, hacia el café, lentamente porque van ahora a empezar a poner las cositas, pero está todo listo para esperarlos, y a las 11:10, si no me equivoco, volvemos con la primera presentación plenaria del seminario, que es la presentación de la profesora Jing Hao, que nos va a ayudar a reflexionar sobre esta relación entre ciencia y lenguaje desde una mirada más disciplinaria y vinculada a la lingüística. Así que los esperamos aquí de vuelta en un ratito. Muchas gracias.